Este bosquejo del capítulo 38. Comencemos, hermanos, con una oración. Señor Padre, gracias le damos por su palabra, le damos gracias por su salvación preciosa. Le pedimos, Señor, que este pequeño, muy pequeño estudio del capítulo 38 de Salmos sea de edificación, de bendición a mis hermanos, y que ciertamente sea el Espíritu Santo que le dé aplicación, porque es un capítulo que de forma natural no podemos darle una aplicación, pero Señor, le pedimos que sea su Espíritu que nos muestre y que nos edifique en esta tarde. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Este capítulo es muy triste. Para mí es muy triste porque estamos hablando de David. Y David, el rey más poderoso, él y su hijo Salomón de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí vemos a un David completamente destruido. La mayoría de los comentaristas creen que este salmo se escribió en el ocaso de la vida de David. Y si esta idea es acertada y verdaderamente esto fue escrito en lo último de su vida, podemos decir que David fue miserable y que murió casi solo y totalmente destruido. Esta sección habla de enfermedades que le han venido a David. Ahora, las enfermedades que aquí vienen, vi algunos comentaristas que trataron de ser médicos y en sus comentarios tratan de diagnosticar por medio de lo que él está describiendo, tratan de diagnosticar sus enfermedades y dicen, no, pues que tenía cáncer, y no, que tenía esto otro, y tenía esto aquello. Okay. Si hay algunas cosas que son claras que podemos ver que son sus enfermedades, y hoy día podemos ponerle nombre, ¿okay? O por lo menos acercarnos a un entendimiento de cuál era su situación médica, su condición física. Entonces, en esta sección vemos muchas enfermedades que él tenía, muchos problemas que él estaba viviendo, que él estaba experimentando, muy doloroso. Y por eso yo digo que es triste ver a una persona, un personaje bíblico tan importante como David, en estas condiciones al fin de su vida. Pero muchos otros comentaristas y eruditos bíblicos afirman que no está hablando David de su persona, sino que está hablando de algún otro, y que simplemente él está dando una descripción de lo que él está viendo en la vida de otra persona. Sin embargo, eso no es muy posible, muy probable, porque él está hablando en primera persona, hablando de él, o sea, de él mismo, y no hay ningún indicio aquí que nos muestre que él está hablando de alguien ajeno a él, ¿okay? Entonces lo vamos a tomar así tal cual, de forma literal, como viene el capítulo, creyendo y entendiendo que es nadie más que David hablando de su misma persona en algún momento en los últimos años de su vida. Entonces, esa segunda postura es muy popular, decir que no es David y que estaba hablando de alguien más, pero realmente no. Vamos a empezar, hermanos, entonces viendo el bosquejo de este capítulo. Pueden, si tienen un lápiz, si tienen una pluma o algo ahí, pueden marcar su Biblia. Pongan el bosquejo, no quiero que se me confundan. Vamos a ver el bosquejo. Okay. El Salmo tiene varias partes. Él inicia con una oración. Versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. David tiene en su mente la idea de que Dios está airado en contra suya y que Dios lo está sometiendo
y que Dios lo tiene así, lo está remoliendo, y que por eso es que él tiene todos estos problemas físicos. Y nosotros estamos estudiando el libro de Job, y hay similitud entre el libro de Job, lo que le sucedió a él a partir del capítulo 2 de Job, con sus llagas y todos los problemas físicos, y se andaba rascando y tenía sarna y quién sabe qué tanto tenía en su cuerpo Job, enfermedades horribles, ¿okay? En su piel, grotesco. Y aquí estamos viendo algo muy similar con David, ese mismo tipo de enfermedad. Sin embargo, aquí tiene, yo creo, más detalle que lo que se cuenta en la vida de Job en el capítulo 2. Entonces podemos ver una similitud ciertamente entre el siervo Job y aquí el rey David en cuestión a estos males. Sin embargo, en el caso de Job, Job mantiene su inocencia. Si ustedes recuerdan, Elifaz y Bildad y el otro amigo de Job, básicamente en los argumentos de ellos le están apuntando el dedo a él y le están diciendo: mira, Job, arrepiéntate. Tú has hecho algo malo delante de Dios y por eso te está pasando lo que te está pasando. Eso es lo que Bildad y los otros, y Elifaz y el otro también dijeron. Job, tú estás sufriendo por algo malo que hiciste. Dios te está castigando, arrepiéntete. Y de forma muy general, Job dice: no tengo nada de qué arrepentirme. O sea, esto no es por castigo divino, porque yo soy inocente. Pero mucha gente tiene eso en mente, ¿no? De que si yo estoy en pecado, si yo estoy mal, va a venir y luego me va mal a mí, es porque yo he pecado. En el caso de Job no es así, y no es necesariamente así siempre. Pero en este caso de David, él mismo acepta, a diferencia de Job, él acepta y dice: es que es por mi pecado, es por lo que yo he vivido, es por lo que yo he hecho que estoy teniendo estos problemas físicos. Entonces, él está admitiendo y comprendiendo que es por lo que él había hecho. Y vamos a estudiar un poco acerca de esto. Ahora, entendemos que el pecado más conocido de David definitivamente es el pecado que él hizo cuando tomó a Betsabé y mandó a su esposo Urías a estar al frente de la guerra para morir, ¿okay? Para que él se pudiera quedar con su mujer. Entonces, ese viene siendo el pecado más conocido de David. Y ciertamente el Salmo 51 lo refleja, porque ese es el salmo penitencial donde él dice: Señor, perdóname por lo que yo hice con Betsabé. Entonces, ese es el más famoso. Pero, sin embargo, tenemos que entender que ese no es el único pecado que él tuvo. Él, siendo humano, tuvo gran cantidad de pecados. Uno de sus grandes pecados fue el hecho de tener múltiples mujeres, al igual como su hijo Salomón lo tuvo después de él. Se casó, tenía muchas mujeres, muchas amantes, muchas concubinas, ¿okay? Cientos de ellas. Entonces, eso claramente también no está correcto delante de los ojos de Dios, y especialmente para una persona que se supone que era el líder del pueblo prometido, del pueblo escogido de Dios. Él era el líder del pueblo escogido de Dios. Él no podía hacer eso, no debía hacerlo. Era claro en las escrituras, era claro en Éxodo, era claro que los reyes no podían hacer eso. Pero aún así lo hicieron y pagaron un precio muy alto. Y vamos a hablar acerca de eso en unos momentos. Ok, entonces, versículo 1 inicia con una oración. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Obviamente por el castigo que él cree que él se merece por el pecado que él ha hecho. Ahorita vamos a hablar acerca del pecado. Ok, ahora, si nos adelantamos y vemos los últimos dos versículos de nuestra lectura, versículo 21 y versículo 22, notamos que termina de la misma manera como empieza el Salmo, con una oración. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Entonces, una petición
¿Okay? Una petición: Señor, por favor, ayúdame. No te irrites más conmigo, no me reprendas con furor, no me castigues con ira, ayúdame. Tú eres mi salvación de este problema y enfermedades físicos que estoy teniendo, que estoy sufriendo a causa de mi propio pecado. Entonces vemos que inicia y termina de la misma manera. Ahora, del versículo 2 al versículo 20, esta es la parte donde está llena de quejas. Puros lamentos, puras quejas, puros lamentos, puros dolores. Del versículo 2 al versículo 8 vemos su primer lamento. En el versículo 9 hay una luz de esperanza. Él voltea a ver al cielo. Veamos el versículo 9. Entonces del 2 a 8, pura queja, pura queja, pura queja, puro dolor, puro lamento. Y llega el versículo 9 y dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Entonces él hace una mirada al Señor en ese momento, después de su gran queja entre el 2 y el 8. Dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. En otras palabras, él está hablando de la omnisciencia de Dios. Nada te es oculto. Tú conoces mis deseos y no está nada, mi sufrimiento no está oculto delante de ti. Tú conoces cuál es mi sufrimiento también. Entonces del 2 al 8, él está hablando de su sufrimiento. Y llega al 9 y dice: Señor, pero no es necesario que yo te lo diga porque tú ya lo sabes. Señor, tú ya sabes cuál es mi sufrimiento, tú ya sabes cuál es mi dolor, porque tú eres omnisciente. Y obviamente es tu voluntad que yo tenga esto, por lo tanto, Señor, esto es de ti. Tú sabes lo que estoy pasando. Y luego empieza el versículo 10. Y del versículo 10 al versículo 14 volvemos a ver lamento. Quejas y lamento, quejas y lamento, quejas y lamento. Entonces, del 2 al 8, lamento. 9, ve la omnisciencia de Dios. Del 10 al 14, puro lamento. Y luego el 15, vuelve a ver una mirada al Señor. Versículo 15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. El versículo 15 vuelve a ver al cielo, vuelve a ver a Dios y dice: Él es su esperanza. Y como Dios responde, es que Dios da su sustento, da su provisión, da su providencia. La respuesta de Dios es eso. Eso es su sustento, su providencia, su provisión. Entonces el versículo 9 dice: Señor, tú ya sabes, tú eres omnisciente. Y el versículo 15 dice: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi providencia, tú eres mi sustento. Y como ya mencionamos en el versículo 22, termina con: tú eres mi salvación. Hablando entonces de atributos divinos. Pero entre el versículo 16 y el 20, ahí también tenemos una tercera serie de quejas y lamentos. Entonces vamos a verlo rápidamente otra vez. Versículo 1, inicia el Salmo con una oración. Del 2 al 8, la primer serie de lamentos. Versículo 9, David voltea a ver a Dios y dice: usted, Señor, es omnisciente. Versículo 10 al 14, la segunda serie de lamentos y quejas. Versículo 15, voltea nuevamente a ver al cielo y dice: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi providencia, tú eres mi sustento. Versículo 16 al 20, vuelve a hacer una serie de lamentos para terminar la oración el 20-22, donde dice: Señor, tú eres mi salvación. ¿Okay? Entonces, esa es, a grandes rasgos, el bosquejo de nuestro estudio. Muy bien. Versículo 1. Ahora, si hay muchas cosas interesantes, vamos a leerlo versículo por versículo. Como les mencioné, no hay mucha aplicación aquí para nosotros, la iglesia, pero lo vamos a ir viendo. Si hay ciertas cosas interesantes. Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. Ya explicamos todo eso. Y empezamos con el versículo 2, la primera serie de lamentos, que es del 2 al 8. Porque tus saetas, la palabra saetas implica flechas.
como de... Okay. Entonces le está diciendo, Señor, tus flechas cayeron sobre mí. O sea, porque lo está viendo como castigo divino. Porque le está diciendo, mi pecado ha causado esto. Entonces, Señor, tus flechas han caído sobre mí. Y sobre mí ha descendido tu mano. Él está entendiendo que es de Dios el hecho de que él está sufriendo todo esto. Igual que Job. Job comprendía que lo bueno y lo malo venía de Dios. La diferencia es que Job mantuvo su inocencia, como ya lo mencioné, mientras que David claramente acepta su error y dice, no, esto es a causa de mi pecado. Okay, versículo 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Nada hay sano, nada de mi carne, nada de mi cuerpo. Ni hay paz en mis huesos. Entonces, desde su estructura ósea, el chasis del cuerpo humano, hasta cuestiones mentales están mencionadas aquí, en este capítulo. Todo su cuerpo es afectado. Vi algunos comentaristas que lo hacían así por sistemas, ¿no? Decían, no, pues el sistema óseo fue afectado, el sistema nervioso fue afectado, el sistema reproductivo fue afectado, el sistema gastrointestinal es afectado. Entonces, sí vamos a ver algo de eso, pero obviamente yo no tengo la mentalidad de un médico, entonces me van a tener que disculpar, yo no puedo hacerlo así, pero vamos a tratar lo mejor posible, hermanos. Ok, entonces, no hay paz en mis huesos, el sistema óseo tiene un problema a causa de mi pecado. Entonces, obviamente, como ya lo mencioné, él está aceptando su pecado y es su pecado la causa de este juicio divino de la mano de Dios sobre él. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ahora, esto es algo que sí podemos aplicar a nuestras vidas, fácilmente. Cuando nosotros hemos caído en pecado, se siente la carga. Se siente una carga de pecado. O deberías de sentir una carga de pecado. Dices, ¿por qué? Porque he pecado en contra de mi Padre. He pecado en contra de mi Dios. He estado en contra de su voluntad por mis hechos, por lo que yo he decidido hacer, mi pecado de comisión. Yo decidí y yo quise llevar ese pecado a cabo. Y tienes una carga encima, un dolor. Y ese dolor te debe de traer a un verdadero arrepentimiento. Entendiendo que nosotros, la iglesia, tenemos un paracleto. Tenemos dos paracletos. Paracleto implica un abogado. El Espíritu Santo es nuestro abogado, quien es intermediario entre nosotros y Dios, o hace oración de intercesión entre Dios y nosotros. Pero también tenemos un paracleto que es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, donde dice claramente en 1 Juan, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, esa carga del pecado debe de ser muy real y llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Y afortunadamente, por su gracia y misericordia y bondad, es que tenemos a ese paracleto, al Espíritu Santo, para la iglesia. Muy bien. Ahora, continuamos. Versículo 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Ok. Entonces aquí tenemos otra enfermedad. Primero, tiene un problema de su sistema óseo. Después, claramente vemos que él tiene un problema emocional por la carga de su pecado, que es lo que acabamos de ver en el versículo 4. Él obviamente tiene una enfermedad en la piel. Le supura la piel, tiene llagas, le apesta, le huele, se está pudriendo. Hay una corrupción
física, son úlceras, muy parecido a lo de Job. Y como les mencioné, muchos comentaristas quieren diagnosticar el caso y decir, es cáncer. No podemos saber, pero sí sabemos que era una condición de su epidermis, de su dermis, ¿no? La piel. La cual dice, a causa de mi locura, entonces muchos dicen que eso también era, que él tenía un problema mental, o que las llagas por la sarna, lo que sea que haya tenido, que era tanto que lo estaba volviendo loco, ya no sabía ni cómo rascarse. Estoy encorvado, posiblemente por cuestión de sus huesos. Algunos incluso habían dicho, muy posiblemente, artritis o algo similar. Dice, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, triste, en luto, sintiéndose mal por él mismo. Él está en luto por su persona. Ahora, algunas personas piensan, muchas personas piensan que es lo estuve viendo, esto fue lo último que estudié precisamente de esto, que es posiblemente una cuestión cultural, de que él estaba en luto. Pero yo me puse a pensar, ¿el luto de qué? ¿Por qué está en luto? ¿Que alguien se murió? ¿Por qué está en luto? Y si leemos el siguiente versículo, ahí podemos entender un poquito más. Versículo 7. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Ok. La palabra ahí, lomos, es del hebreo kesel, que literalmente significa su sistema reproductivo, ¿okay? Sus testículos, pues. Entonces, si nosotros lo leemos nuevamente, desde ese punto de vista, dice, porque mi sistema reproductivo está lleno de ardor. ¿Okay? Implica que él tenía algún tipo de enfermedad venéreo. ¿Okay? Él tenía algún tipo de enfermedad venéreo que seguramente vino a causa de las tantas mujeres que él tuvo. Eso es completamente lógico. Entonces, él tenía mujeres paganas, esposas que él había tomado de lugares paganos, de naciones gentiles incluso. No todas sus mujeres eran judías como debería de haber sido, aunque debería además de haber tenido una. Pero el asunto es de que terminó casándose con mujeres gentiles, mujeres que no eran de Dios para él. Y ciertamente ellas le dejaron un regalito, aparentemente. ¿Sí? No sabemos qué tipo de enfermedad venérea le dio, pero si nosotros leemos el 6 y el 7 juntos, observamos, dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Por qué? Porque mis lomos están llenos de ardor. Entonces, ¿por qué está de luto? ¿Por qué está humillado? Él está humillado y triste porque tiene una enfermedad venérea. Y está en luto, culturalmente hablando, algunos lo estaban mencionando, porque ya no puede tener reproducción. ¿Ah? Y para un hebreo, para la gente del Medio Oriente, no había nada más importante que tener descendencia, que siguiera el linaje. Aun cuando ya hayas tenido 20 hijos, siempre era importante tener más, ¿no? Esa era la idea en esos lugares. Entonces, el hecho de que él ya no podía procrear, eso implica que él estaba de luto por aquellos hijos que ya no podría tener. ¿Okay? Entonces, ciertamente muy interesante esas posturas.
Bien, y nada hay sano en mi carne. Entonces, su sistema óseo, malo. Su sistema emocional, su estado emocional, malo. Su sistema reproductivo, malo. Su piel, podrida. Versículo 8, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Y bueno, entonces hasta ahí el versículo 8 termina la primera sección de los lamentos. Versículo 9 dice, Señor, tú eres omnisciente. Y comenzamos con el versículo 10, del 10 al 14. Vemos la segunda serie de lamentos. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. En otras palabras, ya no tiene la misma virilidad, ya no tiene la misma fuerza. Entonces, si no tiene la misma fuerza, muchos han dicho que también tenía problemas entonces de su sistema muscular. Entonces él tenía posiblemente problemas de su sistema muscular también. Aunque simplemente podríamos decir que pues ya estaba grande. Ya estaba grande, ya sus músculos ya no le servían como antes. Y dice que ya se estaba quedando ciego, me falta ya la vista. Entonces le está lloviendo aquí. Imagínate, te estás pudriendo en vida. Te duele el corazón. Tienes artritis, te duelen los huesos, ya estás encorvado. Ya no te puedes mover porque los músculos ya no te dan más. Posiblemente tu mente ya no está funcionando bien. Ya no puedes tener relaciones sexuales. Encima de esto te estás quedando ciego. Le está yendo muy mal aquí al rey David. Versículo 11 es muy interesante. Okay. En la versión en inglés del King James, dice, se los voy a parafrasear porque no me lo traje en mi Biblia, pero si ustedes lo tienen, lo pueden leer. Dice, en el King James, dice, mis amantes, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Otra vez. En el King James dice, my lovers, ¿no? Mis amantes, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Ahora, muchos comentaristas que han utilizado el King James y únicamente el King James sin ir a ver el griego, el hebreo original, han dicho en sus comentarios que sus amantes, es decir, sus mujeres, no se le acercaban por cuestión del problema de su enfermedad venérea que él estaba teniendo. Entonces, ni sus amantes se le acercaban porque tenía la enfermedad venérea. Eso tendría mucho sentido. Pero el King James quedó corto porque el hebreo no dice eso. No hay ningún lugar en el hebreo donde diga mis amantes. En el hebreo dice, así como tenemos nuestra traducción en la Reina Valera, dice mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mí, mis cercanos se han alejado. ¿Okay? Ahí la palabra cercanos es los que me aman, mi familia que me ama, pero no tiene nada que ver con mis amantes. Sin embargo, en el inglés tiene eso agregado. Nuevamente, eso no viene en el hebreo original. Sin embargo, pues de todos modos creo que sus mujeres no se le acercarían si tienen un problema venéreo. Entonces la idea sigue. Ok. Versículo 12. Los que buscan mi vida arman lazos, los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Entonces todavía tiene enemigos. O sea, todavía todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, todo lo que ha guerreado, toda la gente que ha matado, las batallas que ha librado, todavía tiene todos, y ahora tiene todos estos problemas físicos y todavía tiene enemigos. ¡Wow! ¡Qué duro!
Yo creo que en ese momento él ha de haber pensado, pues, ¿para qué fue buena mi vida? Si estoy peor que cuando comencé. Muy bien. 13. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Entonces no está diciendo que está sordo, se está diciendo que se hace el sordo. Y soy como mudo, que no abre la boca. Es decir, que ya no tiene ganas. Escucha, pero se hace el tonto. Ya no tiene ganas ni de hablar, ya no tiene ganas ni de pelear. Se le ha ido toda fuerza de batalla, ya no quiere. Escucha lo que dicen y ya no tiene ganas de nada. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. El rey que había proferido juicio contra miles de personas a través de su reinado, ahora ni siquiera puede hablar para llevar a cabo una reprensión simple. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Pero tú responderás ¿de qué? Algunos comentaristas han implicado que él estaba básicamente hablando de su muerte, que él estaba buscando la muerte, es muy posible. Y él está buscando la respuesta de Dios, diciendo, Señor, ya llévame. Dame respuesta, ya no quiero abrir mis ojos mañana. Señor, ya llévame. Esa es la respuesta que él está buscando. O muchos de los eruditos así lo han marcado, que él estaba buscando su muerte, está buscando la respuesta de Dios. Él ya quiere abrir sus ojos en gloria, ya no quiere abrir sus ojos en esta tierra. Dice, Señor, respóndeme. Tú eres en lo que he esperado. He esperado, he anhelado estar contigo, he esperado verte, he esperado conocer a mi Creador. Tú eres mi esperanza, Señor. Dame respuesta acerca de mi vida o mi muerte o algo. Un tiempo verdaderamente duro y oscuro en la vida de este gran rey. Versículos 16 al 20, tenemos la tercera serie de quejas o lamentos. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, que ya hemos visto muchos capítulos en la Biblia anteriormente que hablan acerca de eso, y él lo pidió, toda su vida pidió eso, Señor, que no se engrandezcan sobre mí, que no se alegren mis enemigos sobre mis caídas. Entonces ahora está diciendo, y ahora que soy viejo, dice el versículo 17, yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Su dolor de que... Ahora, yo creo que ahí no estaba hablando nada más de una cuestión de dolor física, sino un dolor espiritual. Un dolor a causa de su pecado. Un verdadero arrepentimiento, como yo lo dije hace unos momentos. El pecado no debe de ser solamente una carga, sino que esa carga te debe de llevar a ese arrepentimiento. Y el arrepentimiento debe de doler. Un dolor continuo. Ayer fui a ver a un hermano que cayó en pecado. En la noche fui a ver a un hermano que cayó en pecado y el hermano está muy, muy dolido. Casi estaba yo a punto de ponerme a llorar con él, porque no soy ajeno a ese dolor. Todos hemos caído. Y un cristiano caído, arrepentido, está lleno de dolor, amargo dolor. Y la cosa es, sí, sabemos que tenemos ese abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Y Él me perdona. Y ya me ha perdonado. Pero ese dolor está ahí continuamente. 18, por tanto, confesaré mi maldad. Por eso sabemos que estaba hablando no de su físico aquí, sino de su espíritu, de su pecado. Él está dolido, está arrepentido. Y en el versículo 18 dice, voy a confesar mi maldad.
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que si confesares con tu boca, Él te dará perdón. Ahora, eso de confesión con tu boca, estamos hablando de salvación, pero de todos modos Dios nos dice que confesemos nuestros pecados ante Dios, aún después de haber sido salvos. 19, porque mis enemigos están vivos y fuertes. Él está a punto de morirse, bien débil, y sus enemigos están fuertes. Se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Señor, yo estoy siguiendo a lo que yo sé que es real y estoy pagando por ello. Yo sé a quién he creído. Y por seguir a aquel en quien he creído, el mundo me odia. Y todo aquel que está alrededor de mí, que sabe que yo soy creyente. La gente que está sin Cristo te odia por ser creyente. Si es que tú estás viviendo tu vida como debes de vivirla. El mundo ama a lo suyo, pero el mundo aborrece a lo que no es de él. Si tú eres un cristiano que está haciendo las cosas bien, vas a ser aborrecido por el mundo. Si no eres aborrecido por el mundo siendo cristiano, entonces algo estás haciendo mal como creyente. Porque el mundo nos odia. Termina sus 3 series de lamento con una oración. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Esa debe de ser la oración de cada cristiano, no nada más aquí del rey, sino de cada uno de los salvos. Señor, mi salvación está en ti, yo lo sé. No te alejes de mí, Señor, déjame aprender más, déjame estudiar más, que tu Espíritu me enseñe más. Señor, ayúdame, sé mi consuelo, sé mi guía, sé mi vida. Porque tú eres mi salvación. Hermanos, estos son los lamentos y dolores de la última parte de la vida, del ocaso de la vida de un fantástico, gran rey, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a causa de sus pecados, vean cómo terminó. Miserable, triste, arrepentido, con dolor, esperando la muerte. Ninguno de nosotros sabemos cómo vamos a morir. Sabemos que vamos a morir, no sabemos cómo. Y al leer este tipo de capítulos, me da mucha empatía por la gente que sufre de esta manera en el ocaso de su vida. Pero le doy gloria a Dios por aquellos que pasan por este tipo de sufrimientos al morir. Y aún así dicen, Señor, tú eres mi salvación, tú eres mi esperanza, en ti confío. Qué testimonio de una persona que está pasando tal dolor. La verdad es que qué bendición que todos nosotros al final de nuestros días tuviéramos esta misma actitud que tuvo David. Espero que haya sido bendición para ustedes. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este capítulo. Le pedimos, Señor, que sea su Espíritu que le dé aplicación a nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos ser como David, que a pesar de nuestros dolores y nuestros problemas y nuestros pecados y juicio, Señor, suyo sobre nosotros a causa de nuestros pecados, que nosotros aún podamos decir, Señor, gloria a tu nombre, porque tú eres mi ayudador, porque tú eres mi Señor, porque tú eres omnisciente, porque tú eres mi provisión, porque tú eres mi sustento, porque tú eres mi ayuda, porque tú eres mi consuelo, porque tú eres mi Salvador.
qué testimonio de aquellos que pueden decirlo y lo hacen de todo corazón, a pesar de los conflictos y dolencias de esta vida, tanto físicas como espirituales. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, le agradecemos todos, Señor. Amén.